En el día de hoy queremos conversar un poco sobre la artrosis de columna, una patología muy frecuente donde la mayoría de la población de alguna manera la está sufriendo o la va a sufrir. ¿En qué consiste fundamentalmente? Es una enfermedad que afecta a toda la parte anatómica de la columna en sí, dígase el hueso, el disco, las facetas lumbares o la parte articular de la columna, entre otras estructuras. Es una enfermedad que comienza progresivamente y va empeorando con el paso de los años, ya dificultando la realización de las actividades cotidianas, dificultando progresivamente la tolerancia a ciertos ejercicios, al trabajo, a la vida diaria, al deporte, entre otros. Básicamente, vamos a encontrar una evolución progresiva donde se va a perder la anatomía estructural de las vértebras lumbares. Comienza a deformarse, ya las superficies no van a ser tan lisas como lo encontramos, por ejemplo, en este modelo. No vamos a encontrar esta altura aproximadamente o esta separación entre un cuerpo vertebral y el otro, sino que en primer lugar va a comenzar un proceso de desgaste de esta unión o digamos, amortiguador que es el disco intervertebral. Este se va a comenzar a desgastar, en muchas ocasiones se rompe con la aparición consecutiva de las famosas protrusiones, hernia de núcleo pulposo, que en dependencia de hacia dónde se proyecte va a generar algún tipo de compresión en las raíces o en las estructuras nerviosas que las rodean. Por otra parte, esta zona del cuerpo vertebral va a comenzar un proceso de deformidad donde va a disminuir su densidad, su volumen. En muchos casos concomita esto con fracturas del cuerpo vertebral. Todas estas cosas duelen. Esto ocasiona dolor, esto ocasiona limitación funcional progresiva. Ya aparece de igual modo algunos osteofitos o picos del oro, como también le llaman, que son unas deformidades y es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Cuando la columna o nuestro cerebro detecta este proceso degenerativo progresivo, existen fenómenos de microinestabilidad en algunos segmentos, eventualmente L4, L5, L5, C1, y estos fenómenos de microinestabilidad va a ocasionar que, de hecho, viene como consecuencia igual de una mala musculatura, malos movimientos, mala postura, pero va a ocasionar que nuestro cerebro interprete y comience la formación exagerada o excesiva, digamos, de unas deformidades en el hueso donde aparte de la superficie lisa, como mencionábamos hace unos minutos, aparecen estas garritas que van a intentar fijar la columna de alguna manera y eso es una gran causa de dolor. Por otro lado, la parte articular de la columna, las famosas facetas lumbares o el síndrome facetario, va a ocasionar un fenómeno de fricción entre estos puntos de unión de la vértebra de arriba con la vértebra de abajo. Estos puntos de unión están separados por un cartílago en condiciones normales. Con el paso del tiempo, depende al uso que tú le des a tu columna a lo largo de toda la vida, de las posturas, de los trabajos, de la forma de cargar algunos objetos, va a comenzar un proceso de desgaste y posteriormente fricción entre estos huesitos. Y esa articulación, como mismo sucede en la rodilla, como mismo sucede en la cadera, en el hombro, como articulación al fin que pierde su cartílago, va a ocasionar un fenómeno degenerativo, doloroso, de fricción en estos lados. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando se detecta un proceso de deterioro o de desgaste, va a comenzar una sintomatología progresiva como molestias en la zona lumbar baja, rigidez a los cambios de posición. En la persona que va, por ejemplo, a ver una película o se levanta en las mañanas, detecta cierta rigidez con dolor que posteriormente que entra en movilización, que el cuerpo entra en calor, comienza a bajar progresivamente. Va a experimentar crisis de dolor agudizado a lo largo de los meses o 3-4 veces por año, pero va a notar estas limitantes en los cambios de posición, cambios de postura, va a sentarse a ver una película, le va a costar ponerse de pie, va a levantarse por las mañanas y le va a costar, pero esto va a ir en empeoramiento. Se va a añadir posteriormente un dolor que antes era intermitente, se va a convertir en un dolor más persistente, mucho más del día a día. La persona se va a acostumbrar, y te lo va a decir en la consulta, se va a acostumbrar a vivir con el dolor, va a ser como parte de su cotidianidad, lo cual no debe ser así. Posteriormente se va a comenzar a percibir cierto deterioro y cierta complicación. Por ejemplo, ya el dolor no se va a limitar solamente en el sector lumbar, sino que va a comenzar a extenderse hacia otras partes del cuerpo, donde en nuestra práctica diaria vamos a encontrar fundamentalmente el glúteo, la pierna, la pantorrilla, la sensación electrizante, los calambres, los adormecimientos en una pierna, la famosa lumbociática, donde ya el paciente habitualmente ya no viene solamente con una artrosis de columna. Esto fue un fenómeno solamente inicial, pero habitualmente debido al propio desgaste que sufre el sector ya en la columna, ya va a venir acompañado de otros tipos de lesiones como una hernia, como
estos osteofitos que generan un dolor mucho más permanente porque ya es un cambio anatómico permanente y en muchos casos va a requerir, por ejemplo, una cirugía. En etapas iniciales, el tratamiento ideal es el ejercicio físico. Quedarse quieto duele mucho más. Por tanto, siempre recomendamos hacer actividad física de forma progresiva, de forma rutinaria, dedicar un tiempo a realizar 20-30 minutos de actividad física diaria, sea caminar, natación, ejercicios aeróbicos o vinculado a un plan de kinesiología, de rehabilitación o un plan en algún gimnasio, pero siempre recomendado por un profesional, dependencia de la capacidad que tengas para hacer ejercicio y de otras enfermedades que puedan estar concomitando con este tipo de lesión. Si con el ejercicio físico no mejora con la medicación, con un programa de rehabilitación, existen otros tipos de tratamientos como son las terapias celulares. La medicina regenerativa aporta una gran herramienta de trabajo para reducir el impacto de la fricción de la articulación de la faceta, mejora mucho la estructura interna ligamentaria muscular de la columna y va a mejorar mucho el tema de la ciática, debido a que reduce la inflamación del nervio, va a mejorar estructuralmente la parte articular de la columna, pero no obstante hay lesiones en la columna que lamentablemente no se curan, donde la única opción es el fortalecimiento local, la actividad física regular y posteriormente la cirugía. La cirugía en muchos casos tiende a ser la opción definitiva para una artrosis muy avanzada o patologías degenerativas que sean muy avanzadas o una estenosis, que no es más que el estrechamiento de este agujero llamado foramen por donde transita el nervio. Muchas veces este foramen se cierra aplastando literalmente a la raíz nerviosa y hay que ejercer un efecto de recanulación o recanalización local para liberar esa raíz nerviosa y muchas veces lo único que lo puede lograr es una cirugía de columna. Nuestro enfoque siempre va a estar dirigido a evitar una cirugía, sus complicaciones, su tiempo de recuperación, entre otros. No obstante, vamos a ser súper transparentes a la hora de recomendar o no un tratamiento quirúrgico. Cada cosa tiene su etapa, tiene su momento y nosotros te ayudamos a escoger cuál es el mejor momento para una cirugía y por supuesto vamos a orientarte en este proceso. El tratamiento va a estar enfocado principalmente para aliviar los síntomas, mejorar las condiciones ligamentarias musculares de la zona, mejorar la movilización, evitar el encamamiento. Como siempre digo a los pacientes, estar quieto duele y duele mucho. Por tanto, es importante mantenerse en movilidad a través de un programa personalizado. Insisto mucho en esto, el ejercicio debe ser individualizado. Vamos a nosotros a contemplar todas las variables, cuáles son tus enfermedades, cuál es tu estado previo de salud, si hiciste o no deporte, cuál es tu postura, cuál es tu actividad cotidiana frecuente en el día a día y en base a todas estas variables recomendamos un plan personalizado de ejercicios. Si notamos que el paciente no mejora con un plan de ejercicios personalizado, tenemos que inevitablemente ocupar otras herramientas para lograr que este paciente alivie, que tenga una mejor calidad de vida, que pueda hacer una vida lo más normal posible y para eso nos auxiliamos de otras técnicas de tratamiento, dígase tratamientos médicos, terapias alternativas como puede ser por ejemplo la acupuntura, la quiropraxia, el fortalecimiento local. Las terapias regenerativas cumplen un rol fundamental para estabilizar el progreso de la enfermedad. O sea, de alguna manera vamos a lograr frenar el progreso de las patologías degenerativas y vamos a comenzar un proceso reparativo para algunas cosas. Algunas lesiones de la columna no se curan, simplemente se controlan, se mejoran, se estabilizan, pero lamentablemente no son patologías curables. Otras sí son francamente mejorables y algunas se curan inevitablemente. Para eso siempre tenemos que caracterizar adecuadamente en qué condiciones está tu columna y cuáles son las opciones reales y factibles de tratamiento para tu caso personal. Así que de esta manera nos estamos despidiendo. Esperemos que esta orientación haya sido de gran ayuda para poderla compartir con tus amigos, para aplicarla en la vida cotidiana, para saber reconocer cuál es el momento ideal para acudir a médico que te oriente. Así que siempre recomendamos que asistas a tu médico, que te revise, que te examine y de alguna manera pueda orientarte un plan a seguir y puedas visualizar no solamente el momento actual de tu lesión, sino que pueda de alguna manera predecir cómo vas a estar de aquí a, por ejemplo, 5 a 10 años. Este tipo de enfoque, digamos, predictivo nos ayuda mucho para evitar complicaciones. Así que esperamos ser de gran ayuda y deseándoles que pasen una feliz jornada. Recuerda siempre darle like, compartirlo e interactuar con nuestros contenidos. Esperemos que estén muy bien. Saludos.